Ya les comentaba Felipe que hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Una problemática que hemos sufrido y lamentado y llorado, y hay muchísimas personas afectadas en este país durante décadas. Por eso hoy vamos a hablar de ese tema en Consejo de Redacción y está con nosotros Gloria María Araque González, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Antioquia. Qué gusto tenerla aquí, Gloria, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo para toda la teleaudiencia y también para el Consejo de Redacción que se ha solidarizado con esta fecha. ¿Qué labor, Gloria, la que ustedes tienen a su cargo? ¿Cómo se va a conmemorar esta fecha y pues cuáles son las expectativas de las personas, de los familiares de las víctimas? Bueno, primero hablar pues de que esta grave violación a los derechos humanos afecta a más de 104.000 personas o víctimas de desaparición en el país. En Antioquia se estima que, de acuerdo con los registros de la unidad de búsqueda, son 23.418. De estas 23.418 víctimas de desaparición, 12.924 son del Valle de Aburrá y de estas 12.000, 3.400 son víctimas de Medellín. Entonces, esta es una fecha en la que la unidad, a través de la estrategia Buscar es Reparar, nos estamos solidarizando con las víctimas en todo el país. En Antioquia tenemos pues en los diferentes municipios a través de los comités de búsqueda y en articulación a la unidad de víctimas y también a las alcaldías municipales se están adelantando conmemoraciones, espacios de reflexión. Hoy, por ejemplo, en Medellín tenemos una marcha que sale de San José, está promovida por organizaciones de víctimas de desaparición. Ayer en el Museo de la Memoria tuvimos una reflexión en torno a las desapariciones forzadas y el enfoque de la búsqueda con enfoque diferencial. También hoy tenemos por parte de la Gobernación de Antioquia en el IDEA un espacio también de reflexión y de visibilización, ¿cierto? Porque esta fecha es una oportunidad para visibilizar, para que la sociedad conozca que sí hay personas desaparecidas en el marco del conflicto, que se siguen desapareciendo a las personas, a los jóvenes especialmente, que sigue siendo una violación que persiste en nuestra sociedad. Entonces, esta oportunidad se aprovecha por parte de las organizaciones, por parte de las instituciones que también estamos comprometidas con la búsqueda de las personas desaparecidas y queremos, digamos, que la sociedad se haga consciente de que la desaparición es un hecho, es una violación a los derechos humanos que persiste y que además separó a la sociedad, no solo a las familias, sino que nos dividió también, pero que la búsqueda es la oportunidad para unirnos. En la búsqueda tenemos una oportunidad para unirnos como país, como sociedad, para contribuir a encontrar y saber qué le pasó a estas personas que han sido desaparecidas en el marco del conflicto. Coordinadora, ¿cuáles son esas líneas de búsqueda en Antioquia? ¿Cómo estamos buscando a esas 23.418 personas? Bueno, en Antioquia la unidad de búsqueda organiza la búsqueda a través de planes regionales de búsqueda. Tenemos uno, por ejemplo, en Urabá, tenemos también en el Magdalena Medio, tenemos aquí pues en este grupo de trabajo concentramos 5 planes regionales de trabajo de búsqueda, que uno de ellos es del Valle de Aburrá, pero también tenemos del suroeste, de occidente, del norte y del nordeste, ¿cierto? Entonces la unidad se organiza en estos planes regionales, hace lecturas del contexto, tiene, digamos, unas estrategias para documentar qué pasó
¿cierto? ¿Cuál fue el contexto en el que se desaparecieron las personas? Las familias y las organizaciones que buscan han sido fundamentales en este proceso de búsqueda y con información que nos aportan de sus familiares, del contexto y también con información que aportan, digamos, personas que estuvieron vinculadas al conflicto y que hoy son firmantes del acuerdo o que son aportantes voluntarios. Estamos armando, digamos, ese rompecabezas que es la búsqueda, ¿sí? Y estamos buscando a todos los desaparecidos, o sea, buscamos de tanto personas vinculadas a grupos ilegales como de la fuerza pública. Entonces estamos buscando sin distingo de ninguna clase política, de ninguna clase social o económica. A todos los desaparecidos los estamos buscando en la unidad de búsqueda. Desaparecidos desde del 1 de diciembre de 2016 hacia atrás, ¿cierto? Ya las desapariciones recientes, pues hay un mecanismo de búsqueda urgente que se activa a través de la Fiscalía y que, digamos, la Alcaldía, la Gobernación tienen unos servicios relacionados con esto de la búsqueda inmediata a personas que tienen desapariciones posteriores a 2016. Claro. Juan, antes de su pregunta, es que contábamos muy temprano que a esta hora por parte de la Gobernación de Antioquia está previsto un reconocimiento a esas organizaciones sociales y a esas entidades que trabajan en la búsqueda de las personas desaparecidas. Lizeth Zuluaga está ahí en el auditorio del IDEA y está con la coordinadora, con la persona encargada desde la Gobernación de Antioquia para estos temas. Lizeth, hablemos con ella también, por favor. Felipe, compañeros, así es. Y algo importante es que como todos los años hoy se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Pero algo bonito que va a haber hoy es que no solo se va a conmemorar a las víctimas, sino que se va a hacer un reconocimiento precisamente a las labores de búsqueda de esas personas que trabajan todos los días. Pero para ampliar este panorama y para hablar sobre lo que se va a hacer hoy y cómo va esa unidad de búsqueda, tengo en este momento a Isa Pichot, coordinadora de estrategia de apoyo de búsqueda de la Gobernación de Antioquia. A Isa, buenos días. Bienvenida a Consejo de Redacción y cuéntenos por favor cómo van esas labores de búsqueda acá en Antioquia. Bueno, en el departamento de Antioquia, según el CIRDEC, tenemos más o menos cerca de 20.000 reportes de personas desaparecidas y se reconoce todo el esfuerzo que ha hecho la institucionalidad en la búsqueda de las personas desaparecidas. Pero si bien la institucionalidad se ha movido gracias a las labores, a las acciones y a las resistencias de las familias buscadoras. Estas familias que aunque hayan pasado días, meses y años, siguen, como dicen ellas, resistiendo y persistiendo e insistiendo de que se hagan las búsquedas, porque la desaparición y la desaparición forzada son uno de los delitos más gravosos, sobre todo porque pone a las familias en una espera y en una pausa interminable. Estas familias esperan que con todas las labores de búsqueda lo que se puedan es encontrar a sus familiares. La esperanza es encontrarlos vivos, porque la mayoría de estas madres buscadoras, a pesar de los años, guardan el poquito comida de más por si hoy se aparece. Pero en caso de que no se puedan encontrar con vida, por lo menos encontrar sus cuerpos, darles lo que ellas denominan la cristiana sepultura o su ritual de cierre y poder empezar y culminar esos duelos de la espera incesante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha determinado como una tortura sin fin. Ahí es algo que usted menciona, muy importante, son las familias que siguen esperando precisamente a sus parientes, a sus seres queridos. ¿Qué es lo más difícil de estar con estas familias? ¿Qué es lo más difícil de hablar con ellas? ¿Qué se encuentra usted? Bueno, hemos encontrado familias en todos estos ejercicios de búsqueda y es el desconocimiento sobre todas las rutas y cómo se deben articular ante los distintos escenarios y las distintas entidades que han aparecido en la búsqueda. Pero también muchas de estas instituciones estamos por fuera, no estamos en todos los territorios de manera presente y de allí que desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Asuntos Institucionales y las entidades hemos entrado a los territorios, llevando toda la oferta a los territorios.
para decirles que cuando hemos llegado a territorios muy lejanos hemos encontrado casos de 25, 30 años donde las familias ni siquiera sabían cómo hacer un reporte, donde gracias a los avances que ha tenido el Instituto de Medicina Legal se le puedan tomar muestras genéticas y eso brinda las esperanzas de que la ruta sí se active. Son 25 años en que las familias solo buscaron ellas, el resto no buscó las entidades porque no tenían conocimiento de esos casos, y empezar a llegar a los territorios, como por ejemplo nos pasó en Necoclí, que estuvimos con la Fiscalía General de la Nación, se tomaron muestras y se lograron identificar con esta institución y el Instituto de Medicina Legal 7 cuerpos, y entre ellos un caso que llevaba más de 30 años desaparecido. Eso es lo más importante. Aiza, muchas gracias por la información, muchas gracias por la labor que hace en este departamento de Antioquia. Compañeros, ahí está, hoy se conmemora no solamente a las víctimas por desaparición forzada, se conmemora la labor de búsqueda, se reconoce a las personas que trabajan en eso. Como lo decía Aiza, la coordinadora, esto es una agonía que viven diariamente las familias que han perdido sus seres queridos. Esta es la información que tenemos por el momento, estaremos acá acompañando un rato, ampliaremos la información en el noticiero de la 1 de la tarde. Continúen ustedes con más detalles. Gracias, Lizeth. Continuamos con detalles y con nuestra invitada, hablando de ese tema tan doloroso que es la desaparición forzada. En Antioquia es más del 20% de las desapariciones del país. Le preguntaba ahorita en el corte qué papel jugaban ustedes, pero la Comisión de la Verdad ha sido importante para tratar de buscar estas historias, porque son historias de dolor que están enterradas en muchas partes. Sí. ¿Cuáles son los lugares de Antioquia donde más cuerpos han encontrado? Me decía usted que de pronto los cementerios es a lo que mejor les va, pero hay enterramientos en toda parte. En toda parte. Sí. En este momento la unidad, primero decir que la unidad se crea como parte del acuerdo de paz, claro. Somos parte integral del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, conjuntamente con la Comisión de la Verdad y con la JEP. ¿Sí? Entonces, ha sido fundamental, digamos, el trabajo que de manera articulada hemos hecho con estas dos instituciones que sin duda aportan también a la búsqueda y han aportado a la búsqueda de personas desaparecidas. La diferencia nuestra es que somos una entidad humanitaria y extrajudicial, y eso significa que nuestra misión está centrada en que las familias víctimas de desaparición conozcan qué les pasó a sus seres queridos y dónde pueden estar. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde hemos encontrado personas? En los cementerios, sí, como cuerpos no identificados, en fosas comunes, claro, que han aportado excombatientes sin distingo de qué grupo, a qué grupo pertenecían. Digamos que los lugares más difíciles para encontrar pues son los lugares que están en la selva, ¿cierto? O de las personas, digamos, que fueron lanzadas a los ríos, ¿sí? Al río Cauca, al río Magdalena. O sea, los ríos son fueron un depósito de cuerpos que todavía pues no hemos cuantificado. Digamos la unidad de búsqueda está en este momento, ha desplegado equipos por todo el país. Estamos buscando en montañas, en ríos, en las fronteras. Está haciendo un trabajo muy importante en articulación a la Cancillería colombiana y estamos desplegando, digamos, una estrategia de búsqueda a través de 4 planes regionales de búsqueda que están a lo largo de la frontera con Venezuela. Sí, entonces ahí se está haciendo un trabajo fundamental y bueno, contamos con toda la voluntad de las diferentes entidades del Estado que son hermanas en esta búsqueda, entre ellas pues el Instituto de Medicina Legal. Los gobiernos locales son fundamentales en esto, la voluntad de la gente también, el superar el miedo a presentar solicitudes de búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un subregistro, si bien tenemos más de 23.000 víctimas, solicitudes de búsqueda solo tenemos 2.059 en el departamento de Antioquia. Entonces, es muy poco, son muy pocas solicitudes de búsqueda en comparación del universo de personas desaparecidas. Entonces, esta es una oportunidad pues para sensibilizar a la sociedad en general
y sobre todo dar a conocer que nuestro mandato es extrajudicial y que cualquier información que recibamos no va a implicar a que establezcamos responsabilidades ni procesos judiciales para nadie, ¿cierto? El sentido de la unidad es llevar alivio a las familias, que cese la agonía de las familias, que nos solidaricemos con esas familias que por años buscaron solas a sus seres queridos. Es realmente un trabajo humanitario. Finalmente, Gloria, las medidas cautelares en los cementerios de Antioquia realmente están sirviendo para esta búsqueda. Hace 2 jornadas empezaron las exhumaciones en Carepa, hemos hecho mucho seguimiento al caso de Dabeiba, sabemos medidas cautelares para el Magdalena Medio. ¿Aporta eso en esta búsqueda? Sí, las medidas cautelares se han promovido mucho desde las organizaciones que buscan y el sentido de las medidas es proteger esos sitios de inhumación, tanto pues algunos legales, otros ilegales, pero digamos en el caso de los cementerios, proteger que por necesidades de espacio y por disposiciones administrativas estos cuerpos sean movidos y digamos que vuelvan a tener una desaparición, ¿cierto? Entonces se ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido por parte de la JEP y sin duda es una gran contribución porque preserva sitios de inhumación de cuerpos no identificados. Gloria, muchas gracias. Recordemos la cifra nacional, regional y la solicitud oficial de búsqueda, los datos que usted estaba dando hace un momento. Bueno, nosotros en el departamento tenemos 23.418 de acuerdo con los registros de la unidad de búsqueda. El universo 23.418 personas que desaparecidas. Eso se corresponde más o menos como al 20% de lo nacional, de acuerdo con los datos. Inclusive sí, nos acercamos mucho a tener la cuarta parte de 25. Desaparecidos en todo el país. En Antioquia. Sí, en Antioquia. En Medellín, que es, digamos, en el Valle de Aburrá, que tenemos como 4.400 personas desaparecidas, 3.400 aproximadamente son solo de Medellín. O sea, Solo en Medellín. Sí, necesitamos trabajar arduamente en las investigaciones en Medellín y que muchas familias se acerquen a presentar solicitudes de búsqueda, porque digamos, si bien tenemos un registro, digamos, en Valle de Aburrá de 821 solicitudes, en Medellín solamente de estas 800 son como 300 y algo de solicitudes de búsqueda. Los datos son impresionantes. Por un lado, por lo masivos, pero el otro también por la oficialidad de búsqueda. Sí, así es. Decirles también que digamos nosotros tenemos una línea telefónica a la que se pueden comunicar, es la 316-282-3206. A esa línea 316-282-3206. A esa línea se pueden dirigir para presentar solicitudes o para pues informar, dar información acerca de lugares o información que consideren pertinente para la búsqueda y para encontrar a las personas que fueron desaparecidas. Increíble. 316-282-3206, otra vez 316-282-3206, para que lo tengan en cuenta. La cifra es impresionante, ¿no? Decir que la cantidad de desaparecidos en Colombia, casi el 25% son de Antioquia, hablan de una dinámica, de una realidad, de una región y de una ciudad que por sus dinámicas propias desaparece a su gente. Y además es una estrategia, Gloria, hay que terminar contando eso, o sea, para que las cifras de muertos no aumenten, aumentan los desaparecidos. Aumentan los desaparecidos. Ese es el tema. Es que es una estrategia, pues en muchos sentidos, ¿cierto? Y es una estrategia que siembra terror, pero es una estrategia que también afecta muchos derechos al interior de una familia, ¿cierto? Se afectan muchos derechos, no solamente el derecho a la seguridad y a la libertad, sino también hay derechos económicos que se afectan, hay derechos, digamos, en salud, porque la gente, digamos, una de las realidades que enfrentamos es que las madres acaban padeciendo enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades mortales que afectan precisamente por el daño emocional que les ocasiona la desaparición de su marido o de un hijo, de una hija, ¿cierto? Porque aquí
desaparecieron personas de toda índole. Tenemos un subregistro enorme, por ejemplo, con la comunidad LGBTI. No tenemos un universo que podamos dar cuenta clara de cuántas personas de la comunidad fueron desaparecidas. También la unidad tiene a nivel nacional un proyecto que con el enfoque diferencial LGBTIQ+, está buscando también a estas personas que fueron por su opción desaparecidas. Recordar que este es un proceso extrajudicial. Aquí no se buscan responsabilidades. ¿Quién fue el culpable o qué organización de estas? No, el asunto es humanitario, es de encontrar a esas personas desaparecidas para darle tranquilidad, calma y paz a esas familias que tienen ese ser querido perdido desde hace años. Gracias a Gloria María Araque, la coordinadora de la unidad de búsqueda en Antioquia. Para cerrar, decirle a las familias que tienen personas desaparecidas que se acerquen a la unidad. Nosotros estamos en el sector estadio, en la carrera 77 con 48 y en la línea que les acabamos de dar también. Sé que el miedo es una de las cosas que limita que las personas se puedan acercar, pero también se preserva la identidad de las familias que están buscando. 316-282-3206. A Gloria, gracias.